hay vía parenteral. Y acá los efectos secundarios que ustedes ya lo conocen bastante, porque ya lo han visto en cardio. No usar con sulfato de magnesio. Esto es importantísimo, están amarillos, si tiene su rayo o lo que sea. Pero jamás podemos usar sulfato de magnesio, que es otro tocolítico, porque a veces se asocian, ¿no? Se pueden asociar dos tocolíticos, pero jamás podemos asociar sulfato de magnesio con nifedipina, ¿no? Porque puede producir bloqueo neuromuscular. Si hay un bloqueo neuromuscular, hay parálisis respiratoria, colapso cardiovascular, hipotensión, ¿ya? Los beta-miméticos ya pasaron, eran los de primera elección, ya pasaron a una segunda línea. ¿Por qué? Por los efectos colaterales que tienen. Son buenos tocolíticos, producen por su efecto. A ver, ¿qué efecto tienen los beta-miméticos? Bueno, beta-2 agonistas, ya hemos dicho que son relajantes del músculo liso, pero también tienen efectos cardíacos, ¿ya? Porque no hay ningún fármaco que sea 100% selectivo de un receptor. Entonces los beta-miméticos también tienen efecto beta-1, relajan el músculo liso, pero también tienen efectos metabólicos, y ese efecto va a evitar la fosforilación de la cadena ligera de miosina, y entonces si no se activa la miosina, entonces no va a haber contracción. ¿Ya? Efectos adversos, bueno, hay varios, maternos, fetales, neonatales. En todos los casos va a haber efectos cardiovasculares, va a haber efectos metabólicos, ¿ya? Va a haber efectos metabólicos. Por ejemplo, acá hiperglicemia, acá también hiperglicemia, y acá, por ejemplo, hipoglicemia. A ver, ¿quién me explica esto? ¿Por qué los beta-miméticos en el bebé, en la madre, provoca hiperglicemia, en el feto hiperglicemia, y en el neonato hipoglicemia? A ver, respuesta rápida. En el neonato hipoglicemia. Bueno, no es que yo los beta-miméticos le dé al neonato, ¿no? Sino al neonato que nació de una madre que se administró beta-miméticos. A ver, ¿quién? Pregunta de examen, ¿ya? Eso le voy a preguntar en el examen. Bueno, contraindicaciones. Nada cardiovascular, no en mujeres con riesgo de hemorragia. El sulfato de magnesio es otro fármaco también tocolítico, también tiene acción en los receptores, en los canales de calcio tipo L, y bloquea estos canales, y por lo tanto también va a tener un mecanismo similar al nifedipino. Como dice acá, es de preferencia entre 24 a 29 semanas de gestación, porque tiene un efecto neuroprotector, ¿ya? Aparte, en realidad el sulfato de magnesio tiene tres efectos importantes que deben recordar. El primero es que es tocolítico. El segundo es que es antihipertensivo, o sea, en preeclampsia o eclampsia o pacientes que tienen presión alta, gestantes, es ideal el sulfato de magnesio. Y lo tercero es que es neuroprotector, ¿ya? Es neuroprotector. Entonces, ¿cuál es la principal consecuencia de un niño que nace con prematuridad? Daño neurológico, ¿no es cierto? Daño neurológico, aparte pulmonar, pero daño neurológico. Entonces, el sulfato de magnesio es un excelente fármaco como neuroprotector. Pero ahí viene el problema. El sulfato de magnesio tiene muchos efectos colaterales, producto del magnesio justamente, porque el magnesio, la hipermagnesemia, y eso tenemos que nosotros recordar cuando hay signos de hipermagnesemia, porque como se da endovenoso, se nos puede pasar la mano con el magnesio. Tenemos que ver los reflejos tendinosos. Si los reflejos tendinosos del reflejo patelar, por ejemplo, disminuyen, ahí nomás nos quedamos con sulfato de magnesio, no podemos seguir. Si disminuye la frecuencia respiratoria, cardíaca, hay que ver el estado neurológico. Bueno, niveles de magnesio si es que es posible, porque no todos los hospitales pueden darnos este dato, ¿no? Pero sí debemos vigilar esto para evitar problemas por el exceso de magnesio, ¿ya? Y recordar que uno de los problemas también que produce el sulfato de magnesio a nivel neonatal, por ejemplo, es que puede producir letargia, hipotonía y depresión respiratoria. Y finalmente, los antagonistas de receptores de oxitocina, acá hay dos, el atosiban y el varuciban. En nuestro país en realidad no usamos estos, en Europa se usa mucho el atosiban, no está aprobado por la FDA hasta el momento, pero a Europa no le importa,
porque igual ellos usan ellos tienen otro sistema, el EMA, que es europeo, similar al FDA. O sea, no le importa si el FDA no lo aprueba, pero ellos usan atosiban. El atosiban es un antagonista, como dice ahí, del receptor de oxitocina, específicamente, ¿no? Y provoca efectos adversos, como ven ahí también. Bueno, hay algunos ensayos de muerte fetal por ahí, pero nada comprobado por metaanálisis. Contraindicaciones de las tocólisis. ¿Cuándo no debemos dar tocólisis? Así sea prematuro, pero no podemos dar tocólisis. Si la paciente tiene una hipertensión significativa, o sea, una preeclampsia severa, no podemos mantener el embarazo, ¿no? Porque ¿cuál es el tratamiento para la preeclampsia severa? La culminación del embarazo. No hay otro. O sea, es la vida de la mamá o del niño, ¿no? Hemorragia anteparto, enfermedades cardíacas, inestabilidad hemodinámica, ruptura de membrana. O sea, si las membranas ya se rompieron, ya no hay nada que hacer, ¿no? Y ahí ya no podemos mantener la gestación. Si ya existe madurez pulmonar, por ejemplo, 34 semanas, ya nos arriesgamos y si tiene 34 semanas de gestación ya no usamos tocólisis porque el daño va a ser mayor. Dilatación avanzada, por ejemplo, le dije, ¿no? Más de 2, si la paciente tiene 3 centímetros de dilatación, 4, ya para qué dar tocolíticos, eso ya no tiene sentido. Sufrimiento fetal, no, ahí sí cesárea inmediata, ¿no? Bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? No sé si pasar ahí. Me gustaría hablar con los delegados primero. ¿Podemos conversar un ratito? ¿Ya? Sobre los exámenes. Bueno, gracias. Antiinfecciosa, en las cuales igualmente están los llamados antibióticos, que son de uso bastante frecuente en nuestra práctica diaria. Y cuando nosotros hablamos de antimicrobianos, indudablemente tenemos que pensar en estos procesos infecciosos que son principalmente producidos por estos 4 microorganismos. Estamos hablando de lo más corriente, que son las bacterias, estamos hablando de lo que son los hongos, los parásitos y los virus. ¿Okay? Por lo tanto, todo antimicrobiano es una sustancia que va a tener esa particularidad de producir ya sea la muerte o ya sea inhibir la proliferación de este microorganismo. ¿Entendés? Entonces, entre estos antimicrobianos tenemos los desinfectantes, por ejemplo, que tienen exclusivamente su acción a nivel de la parte no orgánica, en las superficies físicas fundamentalmente. Los antisépticos ya en la parte de la mucosa, puede tener acción también estos antisépticos, ¿no es cierto? En el ser humano también igualmente en estas superficies húmedas o secas. Y también tenemos los llamados antibióticos. Ahora no puedo correr. Entonces, estos antibióticos, su nombre lo dice, siempre han o a privativo de algo, biosis, vida humana, ¿no es cierto? Entonces son fármacos, sustancias, ya sean naturales, sintéticos, en las cuales tienen esa particularidad igualito de lo que es producir la muerte o inhibir el crecimiento, la proliferación de estos distintos microorganismos. Había siempre ese concepto en lo que se refiere a qué diferenciar entre un antibiótico o un quimioterápico, ¿cierto? Y hablaban siempre estos conceptos, ¿no es cierto? Entonces se decía que el antibiótico exclusivamente derivado de estos microorganismos, fundamentalmente bacterias y hongos. En la actualidad ya estos términos, en cuanto a lo que es quimioterápico o antibiótico, se ha reducido exclusivamente a los antibióticos y se han dejado fundamentalmente con un quimioterápico a aquellos fármacos que van a ser usados exclusivamente en las enfermedades neoplásicas. Entonces, ¿cómo se clasifican en forma general? Esta es en forma resumida cómo es una clasificación, porque hay otras clasificaciones, pero vamos a ver lo que nos interesa. Según su actividad o según su efecto, pueden ser bacteriostáticos o bactericidas.
¿no? No estamos refiriendo exclusivamente a las bacterias, porque son las bacterias las que van a producir la mayor posibilidad de procesos infecciosos. Bacteriostáticos, que tienen que ver con la muerte de la bacteria, bactericidas con la muerte de la bacteria, y los bacteriostáticos que van a inhibir el crecimiento y la proliferación de la bacteria. Ese queda clarísimo, ¿no es cierto? Entonces, pero va a variar de acuerdo al microorganismo, ¿no es cierto? Si es un hongo va a ser un fungistático, un fungicida, ¿no es cierto? O si es un virus también va a ser un virustático, un viricida. Entonces va a variar de acuerdo al tipo de microorganismo. Claro. Entonces, según el espectro antibacteriano, puede ser de espectro reducido. ¿Qué implica esto? Que puede ser, fundamentalmente, este antibiótico va a tener una acción exclusivamente, por ejemplo, para gram positivos nada más. ¿Cierto? Entonces estamos hablando, por ejemplo, de las medidas naturales que vamos a ver en la clase del día de hoy. Exclusivamente para gram positivo. O puede haber para un determinado de genes, ¿cómo se llama? Puede ser solamente para gram negativo. Entonces son espectros bastante reducidos. En cambio, lo de amplio espectro va a implicar gram positivo, gram negativo, incluso otro tipo de microorganismos. Entonces, ese es el concepto en forma general acerca de esto según su espectro antibacteriano. Siguiente. Esto es lo que me interesa, fundamentalmente según su mecanismo de acción. Entonces va a haber antibióticos que van a inhibir a nivel de la pared celular, ¿cierto? Va a haber antibióticos que tienen que ver con lo que es interferir con lo que es la función de la membrana celular. Igual van a tener que ver con la síntesis proteica. Y lo que van a tener, antibióticos que van a tener que ver también con lo que se refiere a lo que es la síntesis de los ácidos nucleicos. Desde el punto de vista de lo que es de la parte de la ruta metabólica para la formación de las purinas, ¿no es cierto? Que va a haber antibióticos ahí. Y desde el punto de vista de la inhibición de lo que es esta deanaspirasa bacteriana que tiene que ver con la replicación propio de la bacteria, o si no, actuando a nivel del NEAP, ¿cómo se llama? De RNA piramidasa, fundamentalmente bacteriano, polimerasa. Ahí va a actuar, por ejemplo, uno de ellos, que es la rifampicina, que en la actualidad también tiene alguna utilidad. De todas maneras, probablemente lo van a desarrollar en el transcurso de las clases. Entonces tenemos esto, pasa. Esto es lo que ustedes deben tener en cuenta, ¿no? En lo que se refiere a lo que es esta célula bacteriana, que es una célula procariótica y una célula eucariótica. La diferencia es importante, porque eso va a tener que ver sobre todo con la toxicidad selectiva que van a tener estos antibióticos, ¿cierto? Por ejemplo, acá estos tienen pared celular y va a variar, ¿no? Entonces va a haber antibióticos que van a actuar a nivel de la pared celular, va a haber antibióticos que van a actuar también, pero hay microorganismos que no tienen pared celular. Por ejemplo, lo que no tienen pared celular, los micoplasmas, por ejemplo, fundamentalmente, no tienen pared celular. O en su defecto también otro tipo de antibióticos que van a actuar también a nivel solamente intracelular. Entonces, ahí ustedes observen también fundamentalmente otra diferencia en lo que se refiere a las unidades ribosómicas. Distinto a lo que es la unidad ribosómica del mamífero, de la célula procariótica. Acá cuando hablamos de la bacteria, hablamos de una unidad ribosómica 70S. Esta unidad ribosómica de 70S va a tener dos unidades, uno 30S y otro 50S, donde van a actuar los antibióticos, ¿cierto? Van a unirse, ya sea en forma reversible o irreversible, a estos niveles y van a producir lo que es la parte importante de una bacteria, que es la síntesis de proteínas. Distinto a la del ser humano, ¿no? Distinto a la procariótica, que es una unidad ribosómica de 80S con las unidades tanto de 60S y 40S, ¿no? Y otra diferencia importante se refiere a lo que es la suspensión de estos ácidos nucleicos, esta parte de estos genes que van a estar en la célula bacteriana suspendidos en el citoplasma. No tiene nucleolo, no hay nucleolo acá, ¿no? Si ustedes lo observan ahí, está suspendido en el citoplasma, ¿no? Y eso hace que esto sea una diferencia importante también que tenga las células eucarióticas de las células procarióticas. Ok, sigamos. Un ratito ahí. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decirle acá en esta parte fundamentalmente? Entonces va a haber antibióticos que van a actuar a nivel de pared celular. Y generalmente los antibióticos que actúan a nivel de pared celular son
los fármacos bactericidas, fundamentalmente, ¿no? Tenemos este gran grupo de betalactámicos que lo vamos a ver el día de hoy, y no solamente betalactámicos, vamos a tener glucopéptido, vamos a tener la fosfomicina, vamos a tener la cicloserina, vamos a tener esos antibióticos que van a actuar a nivel de pared celular. A nivel de membrana celular, tenemos la polimicina, los nitrofuranos también. Lo que estaba mencionando a nivel de las unidades subribosómicas, tanto 30S y 50S, y van a variar los antibióticos, ¿cierto? Entonces van a algunos que actuar a nivel de 50S, por ejemplo, en este caso tenemos los llamados macrólidos, las glicosamida, la cloramfenicol, tetraciclina, actúan a nivel de 50S, y a nivel de 30S, que vamos a ocupar el día de hoy, van a actuar este grupo de los aminoglucósidos, o este grupo de aminoglucósidos que tenemos en el mercado, y también la llamada tetraciclina, que si bien es cierto, ya no se usan con tanta frecuencia, de todas maneras tenemos algunos representativos fármacos que todavía se usan con cierta frecuencia. Y a nivel de lo que es la interferencia de la síntesis de ácido nucleico, tenemos a nivel del metabolismo del ácido fólico, por ejemplo, las sulfonamidas, el pimidopin, y a nivel de lo que es a nivel de la inhibición, hablamos de lo que es la síntesis de los ácidos nucleicos, inhibiendo lo que es la DNA, ¿cómo se llama? Estas enzimas que tienen que ver también con la síntesis proteica, son las llamadas quinolonas, por ejemplo, ¿no? Y también la rifampicina. Entonces, son estos antibióticos. ¿Sí? Quiero hacer la diferencia en lo que se refiere a esta pared celular entre lo que a un gran positivo o un gran negativo, ¿no? Si bien es cierto, ¿no es cierto? Son propios de la bacteria, pero van a ver ustedes esta diferencia que va a jugar un papel importante fundamentalmente, ¿no? En la bacteria gram negativa, por ejemplo, existen estas porinas. Estos son canales de agua que van a permitir el paso de la sustancia, incluso esos antibióticos de bajo peso molecular que al final van a producir la forma antibacteriana. Ustedes observen, ahí tienen dos membranas. Una membrana externa y una membrana citoplasmática, un espacio periplásmico. Y lo que es importante, la constitución de estas bacterias gram positivos está dado sobre todo por los ácidos lipoteicos, los ácidos teicoicos, diferente a lo que es los gram negativos, ¿no es cierto? Y lo más importante se refiere a esta estructura de lo que es la pared celular, la llamada, el famoso peptidoglucano, la llamada mureína, que las bacterias se encargan de sintetizar, de formarla, para que le sirva de defensa fundamentalmente contra cualquier agente que puede ser invadido, ¿no? Y ustedes van observando que se refiere a que, esto tiene un mayor grosor que el peptidoglucano de los gram negativos. Y a nivel de lo que es la membrana citoplasmática, existen estas proteínas importantísimas, estas proteínas que se llaman las clásicas en las llamadas PVP, ¿no? Estas proteínas que se van a unir con el antibiótico y van a producir toda esta acción que vamos a mencionar, ¿no? Son proteínas ligadas a las penicilinas, proteínas que son unidas a la penicilina, que son distintas, estas PVP, que van a interactuar con los diversos antibióticos betalactámicos que van a variar y que tienen diferentes acciones, ¿sabes? Tienen diferentes acciones estas llamadas PVP, más de 300 se habla incluso, que van a tener esa acción ya sea de carboxipeptidasa, endopeptidasa, transpeptidasa, que van a tener fundamentalmente acción en lo que es la síntesis de la pared celular. ¿Pasa? Entonces, ¿cómo es que se produce esta síntesis de la pared celular? Entonces, acá tenemos que ver fundamentalmente en lo que se refiere a nivel citoplasmático esta acción de los precursores de la pared celular. Estamos hablando del N-acetil glucosamina y estamos hablando del ácido N-acetil uránico. Los dos importantes. Estos dos importantes que se van a sintetizar a nivel de pared celular y posteriormente van a seguir su proceso de viaje, se puede decir, de transporte
por este bactoprenol, y ya a nivel de lo que se llama, forman estas cadenas, tanto de N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico pentapéptido, para que después se unan fundamentalmente con lo que se refiere, tienen acción con esto llamado PPP. Entonces, estos antibióticos lo que van a hacer es unirse a esta PPP, ¿cierto? Y el sustrato fundamental de esta PPP es este dipéptico que se llama D-alanina, ¿no es cierto? Ahí se van a unir, ahí es lo que van a interferir estos antibióticos beta-lactámicos, van a inhibir la transcriptación y van a inhibir todo el proceso de lo que es la síntesis de la pared celular en un inicio. Incluso se habla de que esta acción no es bactericida, es una acción fundamentalmente bacteriostática. Entonces, ¿cómo es que quedamos al final de que estos antibióticos beta-lactámicos tienen acción bactericida? ¿Por qué? Porque la bacteria tiene un sistema autolítico propio. Ese sistema autolítico le produce la autodestrucción, ¿cierto? Y al final, cuando ya se produce lo que es la decomposición, porque indudablemente lo que hacen estas PPP es, a través de sus acciones enzimáticas, van a producir lo que es los enlaces lineales y posteriormente los enlaces cruzados para llegar a la parte final, indudablemente, de la formación de su pared bacteriana. Entonces, se van a producir este sistema de acción. Pasa el siguiente. Ya está. De todas maneras, produce una acción autolítica. Enzimas autolíticas que al final van a producir la acción bactericida y producir la muerte de la bacteria. ¿De acuerdo? Entonces, van a actuar entonces a nivel de lo que es va a haber antibióticos que van a actuar a nivel de lo que es la formación de la síntesis de los precursores del pectoglucano. Lo que va a haber antibióticos que van a actuar a nivel de lo que es el transporte de estos precursores de los pectoglucanos, y lo que van a actuar a nivel del inicio de lo que es al final de lo que es transcriptación de lo que es de la pared de la formación del pectoglucano. Ahí van a actuar los beta-lactámicos fundamentales de la parte final, la parte de la transcriptación, agregado a ellos la acción autolítica que tienen la bacteria. ¿Pasa? Entonces estos son. Ahí pasa que se quiere. Así, antes. Acá. Entonces, ¿cuáles son estos antibióticos que actúan a nivel de pared celular? Tenemos que saber. Repito, son todos fármacos bactericidas fundamentalmente. ¿Ya? El gran grupo que nos vamos a ocupar el día de hoy son los llamados beta-lactámicos. Tenemos también glucopéptidos, vancomicina, tecoplanina. Uno con más características, con mejor acción, con características de menos efecto adverso que el otro. Primero que salió en el mercado, la vancomicina, ¿cierto? Se le adicionó, se le consideró efecto nefrotóxico, efecto ototóxico. Fármaco que en un primer momento ya no se usa. Pero ¿qué pasó con esta vancomicina? Comenzaron la resistencia bacteriana, y ustedes lo van a ver en el seminario. El problema que tenemos en la actualidad pues, es la resistencia bacteriana por diversas formas, por diversas características que tenemos. En lo que se refiere a mal uso del antibiótico, mala dosis incompleta, todos estos aspectos que van a dar a que se produzca la resistencia bacteriana. Y la vancomicina salió así, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Por qué? Porque había, si bien es cierto, cuando salen las penicilinas, ¿no? y había ese problema de resistencia bacteriana, estamos hablando del año 40-42, que salen las llamadas penicilinas ya al mercado, ¿no es cierto? Comenzó la resistencia bacteriana porque las bacterias también tienen esa propiedad, ¿cierto? También quieren sobrevivir, ¿cierto? También quieren seguir viviendo, entonces tienen que buscar una forma como ellos pueden seguir sobreviviendo, y lo hacen a través de lo que es la resistencia bacteriana, ¿no? Agregado a todos los factores que nosotros le damos pie, le damos ese gusto para que esto se produzca, esta resistencia bacteriana. Entonces la vancomicina igualito, ¿no? Fundamentalmente con estafilococcus, aureus que tienen que ver con la formación de la llamada beta-lactamasa, penicilinasa, ¿no? Y a pesar de eso la vancomicina también igualito comenzó a hacer resistencia a alguna bacteria. Tecoplanina con un poquito de mejor acción bacteriana, pero la tecoplanina también tiene menos efecto ototóxico o nefrotóxico, que en un momento se le achacó bastante estos grupos. Otro antibiótico a nivel de pared celular tenemos la fofomicina, por ejemplo. Este es un antibiótico que sale en el mercado en España,
fundamentalmente para infecciones del tracto urinario inferior, esos cuadros de cistitis, por ejemplo. Y recomendable, ahora ustedes cuando han visto embarazo lo van a ver que es el fármaco de elección, uno de los fármacos de elección en una mujer gestante, dosis única, trometamol, se puede usar en una mujer gestante. Pero nosotros tenemos solamente la forma del trometamol, o sea, tenemos la forma de la disódica, no tenemos la forma cálcica ni tenemos la otra forma, ¿cómo se llama? Que tienen otra forma de presentación, ¿cierto? Entonces, tenemos la forma de trometamol, la forma disódica, para usarla en infecciones del tracto urinario inferior, en mujeres, fundamentalmente, los cuadros de cistitis, los cuadros del tracto urinario inferior, se pueden usar en dosis única este medicamento, ¿no? En los distintos casos, estos que tienen ya constitución de calcio, estos otro tipo de presentación que puede ser por vía intramuscular, por vía endovenoso, ahí se puede usar por otro tipo de infecciones. No lo tenemos en el mercado. Entonces ocupemos fundamentalmente de la forma oral, la forma disódica, que existe como trometamol y que generalmente se usa en dosis única, no solamente para el tratamiento de los casos de infecciones urinarias bajas, sino también como preventivo. Tenemos después la cicloserina, esta cicloserina que salió en el mercado fundamentalmente, y en la actualidad lo tenemos a pesar el tiempo transcurrido en pacientes con tuberculosis, ya sea pulmonar y extrapulmonar. En un momento se usa también para infecciones urinarias, pero los efectos tóxicos de este medicamento ha hecho que ya se ha dejado de lado y queda restringido exclusivamente para pacientes que son resistentes, que no cumplen, no tienen respuesta fundamentalmente a estos tuberculostáticos de primera línea, ¿no? Y el último, la vasopresina, efecto tóxico, fundamentalmente neurotóxico, más de acción tópica, ocular, en la piel, asociados a la neomicina, y ustedes lo van a ver en crema para vecinos, porque es infeccioso que se puede usar en forma tópica y también está dentro del grupo de los inhibidores de la pared celular. ¿Pasa? Entonces, en forma general, ya ocupándonos de lo que es los beta-lactámicos, estos beta-lactámicos comparten una estructura y un mecanismo de acción similar. Todos en forma general inhiben la síntesis de pared celular, pero en distintos momentos. Ya hemos visto los momentos fundamentalmente de esta síntesis de pared celular, ¿cierto? Entonces, acción bactericida con actividad tiempo dependiente y en general buena atribución y escasa especificidad. O sea, lo que se refiere a lo que es la síntesis de pared celular va a variar fundamentalmente lo que actúan a nivel de pared celular. Pero los beta-lactámicos van a actuar fundamentalmente, todos tienen la misma acción fundamentalmente a nivel de lo que es la parte final de la síntesis del peptidoglucano. Entonces tienen una buena distribución y una escasa toxicidad y son bactericidas con actividad tiempo dependiente. Entonces yo aquí tengo que conseguir en determinado tiempo, darle a los antibióticos un determinado tiempo y no hacer que esa concentración sea menor a la concentración mínima inhibitoria, sino yo no voy a ejercer la acción antibacteriana. Distinto a otros antibióticos que tienen concentración, son fundamentalmente concentración dependiente. Estos son tiempo dependientes. ¿Pasan? Esta es la estructura en forma general, ¿no es cierto? Ustedes observen características de estos beta-lactámicos. Es el anillo cuadrangular, tiene un oxígeno que está pendiente de un nitrógeno y las cadenas laterales que van a dar lugar a los distintos beta-lactámicos que conocemos. Siguen saliendo beta-lactámicos, ¿ah? Ahora vamos a ver cómo ha seguido esta historia de los beta-lactámicos y cómo se han seguido formando a través de las distintas generaciones de estos llamados beta-lactámicos, ¿cierto? ¿Pasa? Esta es la historia, ¿no? ¿Cómo salen los beta-lactámicos? El primero que sale es la penicilina en el año 28, que a través de Fleming, que lo van a ver como cuarta causalidad. Posteriormente se sintetizan estas en el año 42, recién, pasan muchos años, y recién se sintetizan con Chain of Flore. En el año 60 salen las cefalosporinas, inhibidores de la beta-lactamasa, porque es un problema esta beta-lactamasa. Es un inicio, ¿no? Es un problema. La resistencia bacteriana, ¿ok? Ya en el año 50 estamos hablando de la penicillinasa, estamos hablando después salen las cefalosporinasas, salen los carbapenemos, carbapenemasas, ¿no es cierto? Todos agrupados dentro de lo llamado beta-lactamasa.
¿cierto? Desde la llamada beta-lactamasa, y así en la actualidad tenemos ya clasificación de estas beta-lactamasas, ¿no? Y ya tenemos fundamentalmente cuáles son estos beta-lactamasas que van a tener importancia con determinado tipo de antibióticos. En el año 85 salen los carbapenemos, y el primero que sale es el Impelen, ¿no? Y posteriormente ya va a salir el Astronal en el año 86, con este llamado beta-lactámico. Entonces, ahí están cómo se han evolucionado estos beta-lactámicos, cómo es que siguen saliendo esos antibióticos, son los más usados, ¿no es cierto? Ustedes cuando hagan sus prácticas hospitalarias van a ver que hagan hospitales, son los más usados, y fundamentalmente pueden ser usados algunos beta-lactámicos, sobre todo en estas infecciones severas, que son de uso hospitalario. ¿Pasa? ¿Cómo se clasifican los beta-lactámicos? Penicilina, cefalosporina, carbapenema y monobactámicos. Por ahí dice, inhibidores de la beta-lactamasa, ¿qué tiene que ver en esta clasificación? ¿No es cierto? Su nombre lo dice, son inhibidores solamente de la beta-lactamasa. Vamos a ver que no es tanto. Y en la actualidad se ha demostrado que algunos de ellos ya tienen una acción antibacteriana, tienen una acción antiinfecciosa, ¿cierto? Entonces, por eso todavía lo sigo considerando dentro de los llamados beta-lactámicos. Si ustedes revisan, van a ver, no lo toman en cuenta, estos inhibidores de la beta-lactamasa. Solamente los penicilina, cefalosporina, monobactam y carbapenema. ¿Pasa? Este es el mecanismo de acción que estaba de lo que faltaba, ¿no? Usted me cruzaba ahí, pero de todas maneras, la acción autolítica que estamos mencionando, cómo se produce la acción autolítica, la destrucción enzimática de la autolicina, ¿no? ¿Pasa? Y ahí está la penicilina. Tiempo de uso. ¿Saben cuánto tiene la penicilina? Más de 60, 70 años de uso de penicilina, y todavía seguimos pensando penicilina, ¿sabes? Pero ya no usamos lo que hacíamos antes, pues, que íbamos a comprar penicilinas naturales y nos daban íbamos a comprar y nos daban una caja de penicilinas, venían en frasquitos de 1 millón. ¿No es cierto? Y ahí tienen ustedes, estas son penicilina sódica de 1 millón. Venían en unidades internacionales. Vienen en unidades internacionales, ¿no es cierto? La penicilina semisintética posteriormente ya tienen esta presentación, ¿no? Ya en cápsulas, en grafea, vienen ya en gramos o miligramos, ya sea en distintas formas de presentación. Entonces estas son las principales solamente para recordarnos. ¿Pasa? Y esto es, como le decía, la cuarta casualidad, ¿no? Ya ustedes lo conocen de historia. ¿Cierto? Fleming en el año 28 comienza a hacer su estudio, ahí sus cultivos, y ve un área en la cual no había crecimiento bacteriano por el estafilococo, y dijo, acá hay algo. Y descubrió el Penicillium notatum, ¿no? Y ahí comenzó a tratar de sintetizar, buscar lo que es la penicilina. Pero no lo consiguió. No lo consiguió, Fleming se quedó con las ganas. De esta manera tuvo que pasar más de 10 años, 12 años para que recién Chain o Clay sinteticen y comiencen ya a comercializar la proteína. Sobre todo en estas situaciones en las cuales se requería esta penicilina por la guerra mundial que estaba pasando en esos momentos y había muerte de estos soldados, ¿no? Pasa. Esta es la estructura química, con lo que estaba mencionando, lo que es el anillo cuadrangular, el anillo metalactámico, tiene un anillo tiazolina lateral, y todos estos agrumos laterales que van a dar lugar a las distintas penicilinas que conocemos hasta el momento, y que algunos ya no se usan. De todas maneras, estas penicilinas derivan ya de este núcleo químico que se llama el ácido 6 aminopenicilánico 7-APA o núcleo penal. ¿Pasa? ¿Cómo se clasifica? Esta es una historia, ¿cierto? Tenemos penicilina naturales de primera generación. Entonces la primera que sale en el mercado son las penicilinas naturales, ¿cierto? La penicilina natural. Son estas penicilinas que tienen esa característica de ser ácido sensible y ácido resistente. Entonces, los ácidos resistentes, fundamentalmente sensibles. ¿Por qué esos ácidos sensibles y resistentes? ¿Por qué? Porque había degradación por el ácido clorhídrico, por esta sustancia a nivel estomacal. Por lo tanto, no había acción antibacteriana, no se consigue la bioestabilidad, o sea, la concentración máxima que uno desea. Entonces tenían que ser por vía parenteral, no había otra forma. Entonces tiene que ser por vía intramuscular, por vía endovenosa, no había otra forma, ¿cierto? Y salen las 20 penicilinas, y la primera de acción rápido acuosa, la sódica y la potásica. La sodia y la potasio. ¿Cuál de ellos todavía tenemos en el mercado y más se usa?
sódica. ¿Qué particularidad tienen estas penicilinas? Que no hay que tener cuidado porque de todas maneras puede haber un incremento porque tienen sodio, tienen potasio. ¿Cierto? Entonces son esas posibilidades que se puedan presentar. Pero ¿qué problema había con estas penicilinas? Que eran de acción corta, una vida media bastante corta, de una, no había mucho. O sea, el paciente teníamos que administrar penicilinas sódicas cada 4 horas, cada 6 horas. Entonces el paciente te podía recibir 10, 20 millones de penicilina porque era unidad internacional y viene en frascos de 1 millón de unidades internacionales. Entonces por eso le decía que cuando uno iba a comprar estas penicilinas, venía con su cajita, con toda una caja en la cual venían cantidad de 20, 40 frasquitos de 1 millón de unidades internacionales. Era el problema principal, la acción corta. Entonces salen ya penicilinas de acción prolongada. ¿Cierto? De acción prolongada. Fundamentalmente, Plenizol, que la conocemos en el mercado, ¿cierto? La llamada megacilina, por ejemplo, a veces capaz algunos se han puesto esta megacilina cuando hay problemas de vías respiratorias altas, sobre todo, ¿no es cierto? O si no, la benzatínica, que tiene una vida prolongada, que realmente se pone una vez cada semana, ¿no? Y de ahí nos partimos fundamentalmente lo que se refiere a que esta penicilina benzatínica tiene, hasta el momento, es fármaco de primera elección en tratamiento de la sífilis, de la LUES. Porque la LUES no ha perseguido desde inicio, ¿no? Muchos años, ¿cierto? Todavía sigue esta penicilina a pesar del tiempo. E incluso en mujeres embarazadas. Todavía se sigue, ¿no? Pero lo que sí tenemos suerte es que ya no hay LUES, ya no hay sífilis con esa proporción que teníamos antes. Pero ¿qué problema tenía la penicilina? ¿Alguien ha puesto penicilina intramuscular? Dolor. El dolor te dejaba, ¿cómo se llama? El nivel inferior, que era simplemente por vía intramuscular, bastante dolido. Por eso que se asoció esta llamada procaína asociada a esta penicilina para tratar de aliviar el dolor. Y también para ejercer fundamentalmente y darle esa posibilidad para una vida media más prolongada, ¿no? La administración más prolongada. ¿Ok? Entonces, salen estas penicilinas naturales por vía intramuscular, exclusivamente para el gran positivo, ¿cierto? ¿No? Entonces había problemas, ¿no? ¿Qué problemas había? Primero, vía intramuscular o vía endovenoso. No había, eran ácidos resistentes, no habían ácidos sensibles, no había poliural. Segundo problema, producción ya de las penicilinas de la beta-lactamasa. Y tercer problema, exclusivamente para el gran positivo. Esos son los 3 problemas principales que comenzaron con la penicilina. Se trató de solucionar y se comenzaron a producir ya penicilinas ácido resistentes por vía oral. Tenemos ahí la fenoximetilpenicilina, la minoxidilpenicilina, esta por vía oral ya. Tenemos en el mercado, sí lo tenemos. Ustedes van a la farmacia, piden penicilina B y lo van a dar. Pero todas estas penicilinas naturales, repito, lo tienen que pedir en unidades internacionales. No hay en gramos, en miligramos, lo que estamos acostumbrados. ¿Cierto? Entonces, debemos pedir esto. Hay 500.000, la tabletita de penicilina B viene en 500.000 unidades, ¿cierto? De acuerdo a la dosis debe indicar cada 8, cada 6, de acuerdo al cuadro infeccioso. Ya sabemos todo de forma general para gran positivos. Y por ahí anaerobio también puede tener efecto de estos medicamentos, de esta penicilina, y también llamado la pepiroqueta, ¿no? La pepiroqueta, estamos viendo acá la benzatínica que podemos usar en los cuadros de LUES que mencionamos. ¿Pasa? Entonces ya se solucionó el problema del vía oral y sale la llamada beta-lactamasa penicilinasa. O sea, tan bien que estamos haciendo y las bacterias ya se avivaron. Pues. Comenzaron a producirse enzima, la penicilinasa. Entonces salieron en el año 50, comenzaron con ese problema y comenzaron ya a salir estos medicamentos. Y la primera que sale en el mercado es la meticilina, ¿no? Y después la neficilina. No era también igualito, tenía ese problema, no en medio ácido, entonces tenía que ver en forma parenteral.
¿no? Y la que ha quedado más en el recuerdo de la methicilina, por eso que ahora estamos viendo gérmenes resistentes y sensibles a la methicilina. ¿Sí? Y después ya salen estos fármacos, las isosalipenicilinas, que son resistentes por medio ácido, por vía oral, por vía parenteral, por vía intramuscular, por vía endovenosa, por distintas formas de presentación. Y la primera que sale en el mercado es la oxacilina, dicloxacilina, proxacilina, fluoxacilina, y estos son los que actualmente también se pueden usar. Entonces, sobre todo en estos estafilococos, infecciones de la piel, en las cuales tenemos conocimiento que puede haber formación de estas llamadas penicilinasas o betalactamasas, se pueden usar estos medicamentos como primera alternativa. Después vamos a ver que estos gérmenes estafilococos adquieren resistencia a estos medicamentos, ¿no? Por eso, como le decía, que va a haber entonces antibióticos que son fundamentalmente estafilococos aureus que son resistentes a la methicilina. Ya se alivió en parte fundamentalmente este problema y ahora viene lo de tercera generación, las aminopenicilinas. ¿Cierto? Estas aminopenicilinas que son de amplio espectro, gran positivo, gran negativo, pueden ser usados distintas formas de presentación, ya no vienen en lo que conocíamos, vienen en gramos, en miligramos, para hacer uso de estas llamadas ampicilinas, amoxicilinas, son las más conocidas. Estas ya salieron al mercado, salieron en un momento como alternativa, vancomicilina, estacilina, epicilina, citacilina, salieron en su oportunidad, ya no hay mucho en el mercado, ¿es cierto? Cuando comenzamos a recetar, había estos medicamentos, en el actual se redució a los dos, ampicilina, amoxicilina. Características, gran positivo, gran negativo. ¿Pero en qué se diferencia la ampicilina a amoxicilina? Yo creo que acá en el grupo muchos hemos tomado ampicilina, amoxicilina en algún momento. Nos han indicado, ¿cierto? Si lo primero no es la de penicilina, ya toma amoxicilina, amoxicilina. Pero tiene sus variaciones, ¿no es cierto? Estos medicamentos en forma general, por ejemplo, la ampicilina no debe tomarse con los alimentos, distinto a la amoxicilina. Entonces, si yo quiero tomar ampicilina, debe ser 1 hora, 2 horas antes o después de los alimentos. Entonces, los alimentos van a interferir con la absorción de la ampicilina, distinto a la amoxicilina. Otro aspecto importante, la amoxicilina tiene una mejor biodisponibilidad, se absorbe mejor. Entonces las concentraciones van a ser incluso el doble de lo que es la ampicilina. Tiene una vida media mucho mayor, ¿cierto? Tiene una vida media mucho mayor. Yo indico amoxicilina cada 8 horas, incluso cada 12 horas, distinto a la ampicilina. Y otro problema también importante que se refiere a lo que es la forma de los efectos adversos, ¿cierto? La amoxicilina, el problema de la ampicilina, el problema es de la diarrea, los cuadros digestivos, que se observan, casi no se observan con la llamada amoxicilina. Entonces son todas estas características farmacocinéticas, farmacodinámicas de esta amoxicilina en relación a ampicilina para que en forma general nosotros podamos usar en los pacientes más amoxicilina que ampicilina. El precio también va a variar, aunque ahora en la actualidad tenemos en genéricos, ¿no? En genéricos tenemos estos medicamentos para poder dar uso. Siguiente. ¿Cuál es el otro problema? La llamada pseudomonas. Esta pseudomonas que nos ha perseguido siempre. ¿Cierto? No, ustedes se acuerdan, ¿no? Hace 5 años, 6 años, un aviso grande en los periódicos, ¿no es cierto?, de una chica de 28 años, la cual había sido intervenido por un problema de una litotricia, se le hizo una litotricia percutánea a nivel de la menara, y comenzó a hacer cuadro de sepsis, y comenzó cuadro por pseudomona, y terminó con amputación de miembros inferiores y superiores. ¿Cierto? Ha habido también en el Brasil, me acuerdo, salió en el aviso una infección urinaria, una modelo brasileña, 25 años, 26, muere por pseudomonas. La pseudomonas siempre nos está persiguiendo. Entonces, las primeras que salen no son las penicilinas. Estas penicilinas que son sensibles, ¿no?, a pesar de la difusión a la beta-lactamasa, y tenemos 2 generaciones, la carboxipenicilina de 4ª generación
y la fureidopenicilina, que son de quinta generación. ¿Cuál sale primero? La carmenicilina. Inanilcarmenicilina sale primero, después sale la ticarcilina. Estas salen después, ¿no? Pero ya estas no se usan generalmente, no podemos conseguir tanto carmenicilina y ticarcilina. Y en vista también de la resistencia salen las fureidopenicilina de quinta generación, melocilina, alocilina, piperacilina. ¿Cierto? Si yo quiero ver efectividad contra Pseudomonas, indudablemente mejor efecto voy a encontrar con penicilina, más que alocilina, melocilina, ticarcilina y al final carmenicilina. Se supone, ¿no? Por la forma de presentación, el tipo de presentación en que estos antibióticos han salido contra la llamada Pseudomonas. Y de todos estos, ¿cuáles son los que se usan en la actualidad para la llamada penicilina contra Pseudomonas? El más importante que se usa en la actualidad. Tenemos acá piperacilina. Asociados a los llamados inhibidores de la beta-lactamasa, tenemos ticarcilina y tenemos también piperacilina. Asociado al tazobactam, por ese nombre común, nosotros lo conocemos como el llamado pipetazo, ¿no es cierto? El llamado pipetazo, ¿no? Entonces, tenemos estos dos fundamentalmente contra la llamada Pseudomonas. Pero son las primeros que salen. Ustedes dirán, ya tenemos contra. No es así. Han tenido que salir cefalosporinas, han salido que salir otro tipo de medicamentos para estas benditas Pseudomonas. Tenemos carbapenemo, por ejemplo, en la actualidad. Y no solo carbapenemo, tenemos monobactámico, tenemos otro tipo de genes que se pueden usar contra el llamado Pseudomonas. ¿Pasa? Eso sería en cuanto a la llamada penicilina. Estos son los que han quedado en realidad en la actualidad como los principales penicilinas que tienen uso clínico más que todo. Entonces sale después la cefalosporina. ¿Pasa la cefalosporina? Estas son similares a la penicilina, tienen una acción bactericida, son más estables a muchas beta-lactamasas, la resistencia también es más baja y se usa en los distintos tipos de infección, son los más usados, ¿no es cierto? Entonces se puede usar en los distintos tipos de infección. ¿En qué se diferencia de las dos? Se pueden usar, son fármacos de elección, una mujer embarazada, ¿no? Categoría B, tanto penicilina, ¿cuál usa más? Cefalosporina. ¿Cuál es el problema? El precio. Aunque como también le digo ahí en genérico la cefalosporina. ¿Cierto? Entonces vamos a ver esta cefalosporina pasa. Desde el punto de vista de lo que es la historia, indudablemente este científico, el doctor Grosson, hizo un estudio de lo que es estas aguas contaminadas que drenaban, la costa de lo que es este alcantarillado en Cerdeña, esta playa de Cerdeña, y vio pues que había a nivel de estas aguas contaminadas tres tipos de cefalosporina, la C, la P y la N, ¿cierto? Y de ahí, de estos tres, quedó solamente con la C nada más. Y a partir de la C, en la cual fundamentalmente se trató de encontró acá en esta cefalosporina 6, el llamado Cephalosporin acromegaly. Estamos hablando en el año 47. Y de aquí ya comienzan a publicar y analizar en Oxford en el año 74 y comienzan a salir ya como una alternativa de tratamiento en otros beta-lactámicos, la llamada cefalosporina. ¿Pasa? Esta es la estructura química, igualito, no cambia el anillo beta-lactámico, cambia sí, la cadena lateral, que va a ser en este caso la hidrotriacina, y las cadenas laterales a la distinta forma, y el núcleo también cambia, ¿no? Ahora es el ácido 7-aminocepelerina, el 7-alfa núcleo de F, distinto al núcleo penin que era propio de la llamada penicilina. ¿Pasa? Esta es la clasificación. Miren ustedes cuánto tenemos. Y posteriormente se van a seguir formando, ¿no? Ustedes capaz ya terminan, van a ver que va a haber más cefalosporina. ¿Cuáles salen primero en el mercado? La cefalosporina de primera generación, en el año 74-79, tenemos cefradina, cefalexina, cefrodoxilo, y también por vía parenteral había lo que se llama cefazolina, cefalotina, cefalolina, cefradina. ¿Qué características tienen esta primera generación? Más sobre gran positivo, un poco para gran negativo, pero de todas maneras había gérmenes productores de vías urinarias, estamos hablando sobre todo de Escherichia coli, estamos hablando
que podemos usar para estos llamados, estas cefaloporinas de primera generación. No tenía acción sobre anaerobios, no había penetración en el sistema nervioso central. Entonces, esa era una característica importante de esta llamada cefalosporina de primera generación. ¿Qué otra cosa caracteriza estos medicamentos? Hay medicamentos que hay por vía oral o por vía parenteral, cefalina, por ejemplo, tenemos oral por vía parenteral. De este grupo hay dos medicamentos tipo por ejemplo, la cefazolina, cefalotina, que son fármacos que se pueden usar como prevención, como profilaxis. Pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente, pacientes que van a ser operados, a ellos se les puede administrar media hora, una hora antes estos antibióticos, ¿no? Para hacer lo que se llama la profilaxis antibacteriana con estos medicamentos. Otro problema principal de estos medicamentos era la nefrotoxicidad, sobre todo con cefalotina, cefalorina. Estos son los dos cefaloporinas que producen prodeña de nefrotoxicidad. Si a ello asociamos que también está tomando el paciente fármaco nefrotóxico, indudablemente el efecto nefrotóxico va a ser mucho mayor. Entonces tenemos cefalosporina de primera generación, salen las cefaloporinas de segunda generación en el año 70, 79, tenemos el cefracol, cefuroxima, cefrosilo, capercel, y tenemos las cefoxitina, cefuroxima, cefotetán y ceflumatol. Importantes, ¿no? Ya estos medicamentos fundamentalmente ya se pueden dar, son menos activos para los gram positivos, un poquito más de actividad para los gram negativos, y también se puede dar para anaerobios, sobre todo la Bacterioleo fragilis, ¿no? Ahí van a tener acción. ¿Y cuáles son estos de segunda generación? Son las llamadas cefamicinas. Agrupados dentro de las llamadas de segunda generación existen las cefamicinas, y entre estas cefamicinas tenemos la cefoxitina y tenemos el cefotatán como los principales medicamentos que pueden ser usados contra estos anaerobios. Este Bacterioleo fragilis, que a veces se puede encontrar en los cuadros de apendicitis complicada, peritonitis, problemas también en los cuadros de enfermedad inflamatoria pélvica en la mujer. Todos estos cuadros, en los cuales hay estos gérmenes anaerobios, se pueden usar estos medicamentos. En tercera generación tenemos la cefixima, cefodoxima, ceidil. ¿Cuál se usa más en realidad? Ahí tenemos tres medicamentos. Acuérdense de los que más se usan, ¿no? Imagínense que van a tener o estudiar todos los nombres, van a estar en este plan de... No. Lo que más se usa y lo que yo estoy recalcando, ¿sí? De cada generación. En tercera generación, ¿cuáles se usan más, por ejemplo? Cetazona, cetazidima, cefuperazona. Lo que más se usa. ¿Cuál se usa más? Cetazona. Es importante en la mujer gestante, cuál decir, para gran positivo, gran negativo, hemofilinurencia, distintos tienen volumen de gran negativo, tiene acción la cetazona. Pero la cetazona tiene efectos adversos, pero vamos a mencionar. Y de este grupo, ustedes están viendo mayor acción contra gérmenes gran negativos, actividad contra pseudomonas y anaerobios, que necesitan el sistema nervioso central, ya se puede usar en cuadros de meningitis. Meningitis bacteriana, ahí se puede usar, podemos usarla. ¿Cómo se llama esta llamada cetazona? ¿Es cierto? ¿Y qué otra patología más se pueden usar en lo de tercera generación? Infección por pseudomonas. ¿Y cuáles tenemos ahí? Ceftazidima y cefoperazona. ¿Cuál se usa más? Ceftazidima. Ceftazidima se usa con más frecuencia, tenemos más a la mano la ceftazidima. Generalmente se usa cada 500, un gramo cada 8 horas en estos cuadros infecciosos cuando se ha demostrado que hay una pseudomona de por medio, ¿no? Entonces, ahí podemos usar esta ceftazidima o una cefoperazona. Entonces, tercera generación, inclusive, ya, repito, ya podemos usar para gram negativos, un mejor espectro antibacteriano para gram negativos, y el uso para la llamada pseudomona. Cuarta generación, cefipime, cefiroma, cefaciclina, cefiroma. ¿Cuál se usa más? Cefipime, cefiroma. ¿Qué es lo que pasa con esta de cuarta generación? ¿Cierto? Esta tiene una mayor acción contra gram negativo, también se pueden usar contra pseudomonas, no anaerobia ni otro tipo de SARM. Ahí este de acá no tiene acción generalmente. Entonces yo puedo usar la de cuarta generación para gram positivo o gram negativo. Puedo usar yo generalmente para esto. Mayor acción contra gram negativo y tiene una mayor resistencia a la llamada beta-lactamasa.
Un aspecto importante es que este perfil de este cefepime es igual a la cefepime de tercera generación. Entonces, lo característico de la cuarta generación, gran positivo, gran negativo. ¿No es cierto? Más gran negativos y de uso también para la llamada pseudomonas. ¿Ya? Generalmente son de uso parental. Entonces, yo les mencionaba al inicio de la clase, existe llamado estafilococo aureus, que como se llama, comenzó a inicio con la penicilina, pero también ya comienzan a usarse esta llamada cefalosporina y sale en la segunda generación, cefalolina, cetobripol, cefalazona, cefidrerpol, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles se usan para estas generalmente? Se usan para estafilococo aureus resistente a meticilina, estafilococo aureus resistente a meticilina, estreptococcus pneumoniae multiresistente. Se pueden usar también a Enterobacter, que son también medio sensibles o sensibles también a la vancomicina. Entonces se pueden usar en esto. Son de uso parenteral, son de uso hospitalario y se usa generalmente cuando hay resistencia a estos gérmenes generalmente gran positivos. ¿Está bien? Entonces yo puedo usar esto de quinta generación. ¿Cuál es el último que ha salido? Este de acá. Cefidrerpol. Usado para infecciones urinarias severas, cuadros de pielonefritis fundamentalmente. Este es el nuevo antibiótico que ha salido en el año 18, en el año 21. En el año 21 ya se está reportando resistencia a esta cefalosporina. Imaginen ustedes cómo evoluciona lo que es la resistencia bacteriana. Es terrible, ¿no? Y nosotros apoyamos también, nosotros lo decimos en forma así común, apoyamos con nuestra mala administración de medicamentos que hacemos, ¿no? Es un ejemplo clásico, ¿no? ¿Cómo se llama? En este COVID hemos hecho uso de antibióticos sin razón de ser. ¿No es cierto? Entonces son factores que van a influenciar para la resistencia bacteriana. Ok, sigue. Para hacer la diferencia en estas sectarolinas, sus amigos, estos son profármacos. Estos se tienen que transformar ¿cómo se llama? En esta forma activa que es el sectarolina o sectobopil. Son bactericidas y va a variar en lo que se refiere a la proteína, ¿no es cierto? Y la dimensión RNA, ¿no? Si ustedes ven, esta sectarolina se va a activar mediante la fosfatasa y el otro mediante la estereasa para ya constituirse estas cefalosporinas de quinta generación, ¿no es cierto? Para estos, fundamentalmente, estas filococos que son resistentes a la meticilina. ¿Pasa? ¿Qué otros antibióticos tenemos? Los beta-lactámicos, los carbapenemos, los monobactámicos y los de la beta-lactamasa. ¿Sigue? Carbapenem. Ahí está en su cuadrito, miren ustedes ahí. Imipenem y filastatina. Comenzaron a vendernos estos medicamentos. Este fármaco, que son anillos beta-lactámicos, este anillo periodínico, tiene 5 miembros ahí instalados y saturados. Y el primero que sale en el mercado es este imipenem. El imipenem sale primero en el mercado. ¿Pasa? Y son derivados, son antibióticos beta-lactámicos bicíclicos, núcleo común también sabemos que es el carbapenem. Derivan de la tiamicina, Streptomyces cattleya. Pero ¿qué pasa con esta tiamicina? Primera vez sale para tratar de generación bacteriana, pero hubo bastante resistencia, por eso sale el imipenem, ¿no? Entonces, se usa generalmente la adición de un átomo de carbono por azufre y una adición de un doble enlace en este núcleo, fundamentalmente, que tiene características específicas. ¿Qué características tienen estos carbapenemos? Son de amplio espectro. Son los mejores antibióticos que tenemos. Gran positivo, gran negativos, aerobios y anaerobios. Generalmente uso hospitalario. Infecciones severas, se usa estos medicamentos. ¿Ya? Tienen estabilidad la beta-lactamasa, aunque ya tenemos bacterias que también han hecho resistencia a estos carbapenemus. ¿Cierto? Ya tenemos bacterias. Uno de ellos, por ejemplo, es Adenovacter baumannii, ha hecho resistencia a esta carbapenemos. Entonces ya tenemos problemas con el uso de estos antibióticos. Tratamiento de infecciones graves, como he mencionado, o que son resistentes a los otros antibióticos. ¿Pasa? Esta es la clasificación, ¿no? Es la clasificación que tenemos hasta la actualidad. El grupo 1 tenemos el ertapenem, bacilo gram negativo no fermentador limitado, y se usa generalmente en esas infecciones que son adquiridas en la comunidad. Entonces ahí tenemos el ertapenem. El grupo 2 se refiere a estos
fundamentalmente para estas infecciones nosocomiales que son ya a nivel del hospitalario, Pseudomonas, Sinovac, Pseudomonas como posibilidad de inicio de uso para estos gérmenes, ¿no? Tenemos imipenem, meropenem, dolipenem, miapenem, panipenem, etaniprol, son estos antibióticos. Es fácil de acordarse, ¿no es cierto? Yo creo que sí, no va a tener dificultad. Todos terminan en penem, ¿ya? Y el grupo 3, que tenemos ya actividad con esta tifuro agro que son resistentes a la meticilina y otros en investigación. Entonces son estos grupos 3 que tenemos de los llamados carbapenemos. ¿Pasa? Y este es el cuadrito en forma general, cómo es que varían estos antibióticos carbapenemos. Si ustedes observen en la parte final del tipo, van a ver la variación que lo refiere a la acción en estas llamadas PVP. ¿No es cierto? La PVP, repito, tienen distintas formas de función en lo que es la estructura de lo que es la pared bacteriana. Entonces, estos antibióticos van a actuar en unas PVP más que en otras, ¿no? Y ahí ustedes están observando el imipenem, PVP1, el 1A, el 2, meropenem, el 2 y el 3, el tapenem, de acuerdo al género, indudablemente el dolipenem. ¿Ya? ¿Qué es lo que caracteriza a estos carbapenemos? Cuando sale el imipenem, ¿no? Siempre viene asociado con las llamadas cilastatina. Entonces, siempre tiene que tener cilastatina. ¿Pero por qué? Me dirán ustedes, ¿por qué se la asocia? ¿Por qué? Porque lamentablemente este antibiótico a nivel renal existe una enzima que quema la hidropeptidasa renal 1, la que va a degradar, la que va a metabolizar a este antibiótico. Entonces, al existir esta enzima, al degradarlo, entonces el antibiótico ya no tiene acción, ya no ejerce ningún tipo de acción antibacteriana. Entonces, ¿qué encontraron? Asociar la cilastatina. Esta cilastatina, como si fuera un inhibidor de la beta-lactamasa, se encargaba de unirse a esta enzima que estamos hablando, y ya se producía un efecto mucho mejor. ¿No es cierto? Este es el problema del imipenem, que no lo tienen el resto. ¿No es cierto? Ya los otros que salieron, ya se obvió este problema. Por ejemplo, el otro que sale es este medicamento, el meropenem. Este meropenem ya no usa cilastatina, ya no es degradado por esta enzima y tiene esa particularidad importante, ¿no? Es más estable, dice ahí. Después sale lo que se llama el tapenem con una vida media más larga, una vez al día, por vía parenteral, igualmente mejores oportunidades de uso de este fármaco. Y también el dolipenem, que es más estable en la infusión. Ahora, ¿qué otra característica de estos llamados carbapenemos? Uno de los problemas principales de estos carbapenemos es que producen convulsiones, ¿no? Tienen interferencia, tienen acción a nivel del sistema nervioso central. Incluso se habla de que el mecanismo se basa fundamentalmente en que produce una interacción con lo que se llama con este sistema inhibitorio con el GABA. Entonces, de ahí se van las convulsiones. ¿Cuál produce más? El imipenem. El resto, ¿no? El resto, ¿cuál es otra característica de estos carbapenemos? El imipenem tiene más acción sobre gran positivos. ¿Ya? Gran positivos y el resto una acción más para gran negativo. Todos se pueden usar fundamentalmente, ¿no? ¿Para pseudomonas? No. Hay uno que no tiene acción contra pseudomonas, el tapenem. Por lo tanto, si yo tengo pacientes, si yo tengo fundamentalmente pacientes en las cuales, ¿cómo se llama? Voy a usar una infección contra no voy a usar el tapenem, ¿no? ¿Cierto? Entonces, puedo usar el meropenem, puedo usar el dolipenem, que in vitro tienen una mejora antibacteriana con esta llamada pseudomonas. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante de estos carbapenemos. Solamente en presentación por vía parenteral son los más usados. De uso hospitalario, infecciones bastante severas, gran positivas, gran negativas, anaerobias, ya hay resistencia con la Acinetobacter baumannii, ¿no es cierto? No tienen acción con los Staphylococcus coagulasas resistentes a la meticilina. Entonces son antibióticos que tienen otro tipo de particularidad. ¿Pasa?
Entonces, después en el año 78 salen los monobactámicos, ¿cierto? Derivados de este Comabectio violaceo. Y este es el primero que sale en el mercado. Uno de los que hay más usado. Es el llamado Astronan. Astronan, fundamentalmente por vía parenteral, la estructura química, si ustedes ven, van a tener este estructura igualito del anillo beta-lactam, pero es monocíclico. Por ahí viene el nombre, monobactámico. ¿No es cierto? Y van a tener características que van a variar de acuerdo que le ejerce una acción de resistencia a la beta-lactamasa, que es lo más importante, y la acción antibacteriana. ¿Pasa? Estos son de uso parenteral, Astronan, Carbonan, Pirazonoman, Ucimona. No tenemos mucho en el mercado, no tenemos acá en nuestro país, de todas maneras le menciono, que eso es lo que estamos mencionando. Tigamanal, Leucimanal, Povioral, Monosulfatán son los que ya se está haciendo ya en etapas experimentales en nuestros países, ya se está haciendo uso de estos medicamentos por vía oral, ¿cierto? Pero lo que tenemos acá de uso es el Astronan, y vamos a ver la característica de este Astronan. ¿Pasa? Este Astronan es un monociclo obtenido por síntesis, tiene este ácido sulfúrico con treonina, un anillo central, y lo que es importante de este Astronan, que va a tener en posición 3 una cadena lateral, un aminotiazol, que le va a dar la particularidad es la característica importante para gran negativo. Para gran negativo. ¿Y cuál es el efecto antibacteriano? Gran negativos aeróbicos. Es su principal acción de este Astronan. El grupo metilo le da una mejor estabilidad beta-lactamasa. Este va a tener unión a la PDP13, gran negativos aeróbicos, ¿no? Efecto similar, gran negativos aeróbicos, coli, Pseudomonas y Gimnosa. Entonces yo tengo otro antibiótico ya contra Pseudomonas, ¿cierto? También tengo este Astronan. ¿Se dan cuenta cómo se sigue sumando contra Pseudomonas? Empecé con la penicilina, cefalosporina, tercera, cuarta generación, y ahora vengo ya también, ¿cómo se llama? Carbapenemos, y ahorita tenemos también un motobactámico, el Astronan contra el Pseudomonas, ¿no es cierto? Entonces uso en enterobacterias que no producen beta-lactamasa, y estas son la beta-lactamasa C o entendido, Bleo, Klebsiella, que son carbenasas a la jefa C, ¿cierto? No es nefrotóxico ni ototóxico, uso alérgico a la penicilina y cefalosporina. Esto lo van a ver, supongo, hoy día en resistencia bacteriana, ¿no? ¿Cierto? Van a ver toda la clasificación de la beta-lactamasa, las distintas formas de clasificación y cómo se caracterizan esta llamada beta-lactamasa. ¿Pasa? Entonces, ahora, los monobactámicos del Astronan, entonces, tienen una particularidad que le quiero mencionar. Tienen un espectro similar a los aminoglucósidos, ¿cierto? Los aminoglucósidos. Entonces, este espectro similar a los aminoglucósidos va a variar. Pero el efecto similar se justifica fundamentalmente que tanto los aminoglucósidos, que lo vamos a ver ahorita, y tanto de este Astronan, se usan para gérmenes gran negativos aeróbicos. Es la principal indicación. No tiene indicación el Astronan para gran positivos ni para anaerobios. ¿Queda claro? ¿Está bien? ¿Qué otra diferencia con los aminoglucósidos de este Astronan? Este Astronan tiene menos efectos propios de lo que son los aminoglucósidos. Estamos hablando de qué? De nefrotoxicidad y de ototoxicidad. ¿Ya? Esos son los principales problemas que tiene fundamentalmente esto. ¿Cuál es la otra particularidad de este Astronan? Puede ser usado este Astronan en pacientes alérgicos a la penicilina hasta cierto punto de vista, pero no en pacientes que hagan cuadros de shock, como se llama, de anafilaxia, pero sí puede ser usado incluso en mujeres embarazadas, ¿cierto? Entonces yo puedo usar estos medicamentos en estos lugares. Un problema de estos medicamentos hay que hacer también control en lo que se llama de las pruebas hepáticas de Astronan, porque puede tener esta particularidad. ¿Ok? Ok, ahora nos vamos con los llamados inhibidores de la beta-lactamasa. ¿Qué pasó con estos? ¿No? Usted me dirá, ¿por qué usted lo pone pues como beta-lactamasa que no tiene nada que ver con los antibióticos? Ahora como usted nos está diciendo que son inhibidores de la enzima. Así es, o sea, de un inicio salieron los inhibidores de la beta-lactamasa porque comencé haciendo la historia de que en realidad progresivamente cómo se seguían saliendo estas llamadas enzimas bacterianas, ¿cierto? De la penicilina, penicilinasa, de la cefalosporina, cefalosporinasa,
¿cierto? De la carbapenema van a seguir saliendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo salen estos inhibidores de la beta-lactamasa? Su nombre lo dice, ¿no? Se unen a esta beta-lactamasa inactiva. Son los llamados inhibidores suicidas. Se les conoce como inhibidores suicidas, porque eso se les considera inicialmente su única acción inhibidores suicidas, pues se les ponía, se encargaban del germen, ¿no es cierto? Del germen, de cómo se llama, del germen, y ahí era toda su función y dejaban que el antibiótico comenzara a actuar libremente. Esa es la acción, ¿no? Y no se sabía nada de la acción antibacteriana, de la acción antiinfecciosa, ¿no? Entonces, las primeras que salen, estas inhibidores de la beta-lactamasa en el mercado, se refiere fundamentalmente a lo que es la penicilina. Comenzaron a usar penicilina, comenzaron la ampicilina, la cefalosporina, anticarcilina, la piperacilina, comenzaron a usarse, ustedes lo ven ahí. Estos son algunos, azotobactam, tazobactam, avibactam, relebactam, siguen saliendo, ¿pasan? Estas son, miren, penicilina, amoxicilina, anticarcilina con el ácido clavulano. Ampicilina, amoxicilina con la surbatana. ¿Ok? Entonces, al presentarse ya resistencia con la beta-lactamasa, con la cefalosporinasa, salen también inhibidores de la beta-lactamasa, de la cefalosporinasa. Entonces comienzan a salir ya asociados a la cefalosporina. Cefoperazona con surbatán, ¿cierto? Acá hay otra piperina con cetolazana, cetacilina con avibactam, ¿cierto? Y también salen después ya con los carbapenemos, ¿no? Tenemos imipenem con relebactam, meropenem, camuvabortam. Imagínense ustedes, todos estos van a seguir saliendo, y esa particularidad. ¿Qué es lo que quiero yo decirles de estos inhibidores de la beta-lactamasa? Siempre se ha dicho, como decía, que no tienen acción antibacteriana. Pero de ellos en la actualidad, ya se ha hecho estudio, ya se ha demostrado, ya se está viendo que este surbatán también tiene acción antibacteriana, ¿cierto? Y también se le asocia fundamentalmente a este germen que es bastante resistente y bastante problemático, que es Acinetobacter baumannii. ¿Ya? Por lo tanto, ya que tiene acción antibacteriana, pues, posteriormente con los estudios capaz van a encontrar también otra acción bacteriana de otro inhibidor de la beta-lactamasa. ¿Ok? ¿Listo? ¿Sigue? Vamos avanzando, sí. En cuanto a la farmacocinesia, distinta presentación por vía oral, estos beta-lactámicos, vía oral, parenteral, intramuscular, endovenoso, intraoral, en esta forma de presentación. Generalmente, le decía, los iniciales generalmente se usaban por vía parenteral, donde hay también derivados sintéticos, semisintéticos, tienen una buena acción intramuscular por vía endovenoso, y algunos medicamentos tipo ampicilina, por ejemplo, o otros fármacos que también pueden interferir con los alimentos. En cuanto a lo que es la distribución, tiene una amplia distribución, unión a las proteínas variables, se distribuye tanto en los tejidos y líquidos, no penetra el sistema ni el ojo, ¿no? Salvo, ya estamos hablando de como cefalosporina de mayor generación, estamos hablando ya a partir de tercera generación, o también tiene una vida media corta en forma general. Metabolismo en el hígado riñón 70%, 15 a 25% bajo la forma metabolina activa, y se va a eliminar más por la orina que por la bilis, ¿no? Pero hay dos antibióticos tipo cefoperazona, citrazona que se eliminan por la bilis. Y esa es una parte importante de la que quiero hacer mencionar de la citrazona. Cuando se administra citrazona por vía endovenoso, se menciona que precipitan las sales de calcio, ¿cierto? Las sales de calcio. Entonces no se recomienda la administración conjunta ya sea de alimentos por vía por vía enteral, esta nutrición enteral, por ejemplo, o sustancias que tengan calcio porque van a precipitar. ¿Qué van a precipitar? Cálculos. Van a calcular cálculos, pseudocálculos. ¿Más dónde? A nivel de la vía biliar. Y ahí hablamos de la colelitiasis, hablamos de la litiasis renal, ¿no es cierto? Que van a dar esta particularidad. Si no bien es cierto, no producen el cuadro típico de una persona que tiene cálculos con cólicos vesiculares, pero de todas maneras se puede observar en la radiografía, se puede observar esta presencia de estas arelías o cálculos que incluso pueden llegar a 1.5 casi a 2 centímetros de presencia en las radiografías, en las ecografías, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado de eso,
¿cómo se llama? Fundamentalmente de esta citazona. Más en niños prematuros, más en niños se presenta este cuadro fundamentalmente. Y hay en la literatura bibliografía que nos habla que también pueden, complicados de uso de citazona, pueden producir cuadros de colangitis, problemas más severos por el uso de citazona en estos cuadros que vienen acá, ¿no? Entonces, eso es lo importante de esta llamada citazona. Estos hay que ajustar en las dosis renales, si bien es cierto, no es tanto el ajuste, depende del tipo de antibiótico que estemos usando, de todas maneras hay que usarlos en pacientes porque se van a eliminar por vía renal. ¿Pasa? Estos son los efectos adversos, siempre se ha hablado de la penicilina, siempre nos da miedo cuando hablamos de penicilina por el efecto tanto de hipersensibilidad, realmente la gran mayoría está asociado a la hemoglobina E, como estos cuadros de urticaria, prurito, antiedema, hipotensión, pueden darse de forma inmediata, 15 minutos, 1 a 2, incluso hasta 1 a 2 horas, pueden darse hasta 12 horas, 24, pueden ser estos cuadros, generalmente en la segunda exposición, o también puede haber también mediados por otros mecanismos, ¿no? Que tienen con anticuerpos, con otras formas que no tienen nada que ver con la hemoglobina, que son hemólisis, citopenia, nefritis, infiltrados, fiebre, síndrome de Stevens-Johnson, que son reacciones de hipersensibilidad. O de no hipersensibilidad, gastritis, diarrea, flatulencia, locales, convulsiones, hematológico, anemia, nefrotoxicidad, y ahí está bien clarito que dice cefalorina, como esta cefalocorina que puede producir efectos fundamentalmente de nefrotoxicidad, ¿no? Son los efectos adversos que se pueden presentar, ahí están las figuritas que nos pueden dar de lo tóxico. Ahora, a pesar de todo, pues tiene una toxicidad selectiva, esto beta-lactámico, ¿no? Son los fármacos más usados, son los fármacos que hay que tener cuidado, ¿no? Se habla de hipersensibilidad cruzada sobre todo, ¿no es cierto? No todo paciente que tiene alergia a la penicilina lo va a tener a la cefalosporina. Habla de una hipersensibilidad cruzada, un 15%. Cuidado en pacientes que hacen anafilaxia, ¿no es cierto? Entonces hay que tener esos cuidados fundamentalmente de uso. Bueno, si queremos usar un antibiótico nos ofrece una alternativa con gran negativa, y el astronauta, que te ve con estas particularidades. ¿Pasa? Estas son las interacciones beta-lactámico con aminoglucósico, glucopéptido, sinergismo, realmente para asociar a estos cuadros severos, en las cuales nosotros queremos ampliar esta cobertura antibiótica, tanto para gram positivo, gram negativo, y antagonismo con tetraciklina, macrolide, cloramfenicol. La teoría nos lo dice, hay antagonismo. Clínicamente hemos visto mejora, se lo digo así porque siempre de cajón nos decían, no uses un bactericida como un bacteriostático, distintos mecanismos de acción. En algunos casos especiales, a veces se ha visto mejora del uso de estos dos tipos de antibióticos, pero lo recomendable es no usar. Con anticonceptivos orales, menor efecto anticonceptivo, eso es lo que me decían, ¿no? Pero ya la última bibliografía nos dice que ya realmente no se ha demostrado la disminución del efecto anticonceptivo en mujeres que toman anticonceptivos y que toman estos beta-lactámicos, ¿ya? Anticoagulantes sí, mayor efecto anticoagulante, estamos hablando de osalactán, cefoperazona. Estos medicamentos producen, ¿cómo se llama? Disminución de la proteína, ¿cierto? Producen disminución de la proteína, y si toman anticoagulantes, probablemente que va a haber mayor efecto anticoagulante, mayor problema de sangrado, ¿no? El efecto de sulfarán, mayor efecto de sulfarán, estamos hablando de cefoperazona, uno de ellos, por ejemplo. Ese efecto que se da fundamentalmente en pacientes en las cuales le estamos dando tratamiento de rehabilitación, pacientes alcohólicos, efecto de sulfarán. Este de sulfarán tiene esta particularidad de producir efectos colaterales propios de la administración. Y generalmente, si uno quiere usar estos medicamentos, sobre todo el sulfarán en estos pacientes alcohólicos, se le da como terapia el alcohol que le gusta con el sulfarán. Esa es la clave que se le da a estos grupos de pacientes. Y se va a ver todos los efectos derivados, ¿no? Por el mecanismo propio que tiene que ver con el sistema enzimático que tiene que ver con el alcohol, y se va a ver los efectos adversos que produce con el sulfarán. Por eso que a veces comienzan a dejar de tomar, ¿no? Ampicilina modera con la pneumonia, la toxicidad, carbapenem ácido valproico con mayor efecto al cuidado, por los problemas de las convulsiones que usted está mencionando, ¿ya? Y astronauta furosemida, mayor efecto de la astronauta que se puede observar. ¿Pasa?
Estos son las líneas bacterianas que lo vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Bomba de flujo, lo que es antibiótico de disposición del sitio blanco, porina, y también lo que es la más importante, que es la formación de la llamada beta-lactamasa. Eso lo vamos a ver en el seminario, ¿pasa? Y estos son los usos, usan distintos, infecciones de vías respiratorias, infecciones del tracto urinario, infecciones gastrointestinales, infecciones del sistema nervioso central, ginecobstetra, profilaxis, otras infecciones. Otra cosa que me estaba olvidando decirles, sobre todo el uso de la cefalosporina, cefazona, se refiere también a que tener cuidado con el uso en pacientes prematuros, pacientes que son histéricos, ¿no es cierto? Histéricos. Entonces, estos fármacos compiten con la bilirrubina y pueden desarrollar un cuadro neurológico que no solamente se presenta con la cefazona, ¿no? También más se menciona con la sulfa, que es el llamado carnístico, ¿ya? El cual ya se produce una impregnación a nivel cerebral, principalmente a nivel de los ganglios basales, y aquí se produce todo un cuadro neurológico, y ahí el nombre de carnístico, el propio de la cefazona. Entonces, la importancia de estos efectos adversos, si bien es cierto, la cefazona es uno de los antibióticos más usados en la actualidad, de todas maneras, tener en cuenta estos efectos adversos que se presentan por administración de cefazona. Ya está. Eso sería, vamos a seguir. De ahí hacemos las preguntas. Sal. El de arriba. ¿Por qué estás aquí? ¿No? No puede que se no está copiando nada. Sí, pues. Realmente no está mi diapositiva. Bien, ya vimos a nivel de pared celular. Vamos ahora a ver. Tenían que tomar la lista, ¿no? Ya pues, 5 minutos, ¿no? A ver, una vez. El delegado. Delegado. Una vez, pues. Con estos sitios que son el sitio A y el sitio B, que son la parte importante que tiene que ver con lo que es la síntesis proteica de la bacteria. Las subunidades 30S, 50S, una más chica, una más grande, que tienen también esa particularidad. Y hemos mencionado que estos ribosomas, ¿cierto? En la célula procariótica, uno es el 30S y el otro es el 50S. ¿Está bien? Ok, sigue. Y ahí tenemos los antibióticos, ya está. Acá vamos a ver cuáles son estos antibióticos que van a actuar fundamentalmente a nivel de la síntesis proteica, interactuando con lo que se llaman las unidades sómicas, ¿no? Tenemos el 30S, aminoglucosis, tetraciclina, y a nivel de 50S, sobre todo el macróleo, clorafenicol, glucosamida, la oxalidinona. Ya, vamos a ocupar ahorita de los 30S nada más. ¿Pasa? ¿Cuáles son? Aminoglucósidos. Vamos a ver los aminoglucósidos, ¿ya? Ahí está micacina, por ejemplo, 500 miligramos, ahí tenemos ya 1 gramo, ¿pasa? Estos aminoglucósidos se descubrieron en el año 44 por Watman. No hay una discusión quién lo descubrió, todo a la final, pues, no fue Watman, fueron sus alumnos, tales, ahorita no, entonces pasaron estos problemas, pero estos son aminoazúcares, policationes, que van unidos una exosa única, una exosa central, un aminocicloto, por enlace glucosídico. De ahí viene el nombre, ¿no? Fundamentalmente. Son bastante polares, son solubles en agua y son altamente, por eso son altamente hidrosolubles. Ahora, dentro de esto hay algunos que lo han considerado en un tiempo la pectinomicina, por ejemplo, que tiene el aminoglucósido entre los aminoglucósidos. Entonces, esto sale fundamentalmente del pectinomicina para el tratamiento de la gonorrea. ¿Cierto? La gonorrea, antes había gonorrea bastante, ¿no? Entonces, ahí se trataba en lo posible de dar tratamiento fundamentalmente, y uno de ellos fue la estetomicina, y se lo consideraron, algunos lo consideran dentro de los llamados aminoglucósidos por la estructura química fundamentalmente enfrentada por esta aminociclotona. ¿Pasa? Estas son las que, según su origen, estreptomisis, cómo se van presentando esto, estreptomicina, por ejemplo, en el año 44, y de dónde derivan, ¿no? Neomicina, canamicina, paramicina, tobramicina, diricacina, micacina, y los micronosporas, gentamicina, cisamicina, nitromicina. Pero ustedes han visto cantidad de aminoglucósidos, ¿no? Pero vamos a ver cuáles están quedando, fundamentalmente. ¿Pasa?
Esto es según su generación: primera generación streptomicina, neomicina, paromicina; segunda generación gentamicina, tobramicina, divaricina, citomicina; y tercera generación amikacina, netermicina. Usted lo ven con rojito. Los que lo ven con rojito son los únicos que quedan. A veces no quiere decir que yo voy a encontrar pues en el mercado, encuentro neomicina. Sí hay, pero van a ver las particularidades del uso que no tiene, que nosotros cuando queremos hacer uso de un aminoglucósido no lo vamos a conseguir cuando queremos usar neomicina ni paromicina. ¿Cuándo yo voy a conseguir efecto? ¿No? Fundamentalmente de lo que quiero lograr. Fundamentalmente con estos tres. De estos tres, ¿cuáles les han quedado aminoglucósidos? Gentamicina y amikacina, no hay más. Son los únicos. Y de estos dos, ¿cuál se usa más? Amikacina. Eso es todo. Pasa. Este es el mecanismo de acción a nivel de estos que interactúan con estas, ¿cómo se llama? Enzimas. Estamos hablando, esta enzima, por ejemplo, diversas proteínas S. Estas van a haber proteínas S y proteínas L, de acuerdo al tamaño fundamentalmente, y va a haber de este ARN fundamentalmente el 16S. Ahí van a actuar estos aminoglucósidos. Tienen características importantes estos aminoglucósidos porque estos van a interactuar con lo que es el bloqueo del inicio de la siguiente proteína, bloquean lo que es el fenómeno de lo que es la traducción, y van a hacer una terminación prematura. ¿Y qué van a dar lugar? A la formación, a la agregación de lo que es esta formación de ¿cómo se llama?, de estos aminoácidos de forma incorrecta. Por lo tanto, al final se va a hacer una lectura incorrecta, fundamentalmente de este ARN, ¿no? Entonces, ese es el problema principal. O sea, va a tener acción en diversos aspectos, una acción rápida, una acción lenta, y que tiene que ver en lo que requiere fundamentalmente de oxígeno fundamental, en condiciones en las cuales requiere oxígeno. Por lo tanto, un aminoglucósido en condiciones en que no hay anaerobiosis, en las cuales el pH es exclusivamente ácido, no va a tener acción antibacteriana. Entonces requiere fundamentalmente, por eso es que estos antibióticos se usan fundamentalmente en gérmenes aerobios gram negativos. ¿Pasa? Estos son el espectro antibacteriano, repito, principal indicación, gérmenes gram negativos aeróbicos, y estos, algunos, la gran mayoría, comprometen el tracto urinario, más en mujeres. Tenemos Escherichia coli. En algún momento de su vida las mujeres siempre se van a tener una amiguita que se llama la Escherichia coli. Eso no implica que también los hombres también lo pueden tener, pero lo más corriente es las mujeres, ¿no? Escherichia coli, Citrobacter, Nitrobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Brucella, Serratia, Shigella, están dentro del grupo de los gram negativos. Y los gram positivos aeróbicos tenemos Staphylococcus epidermidis y esta micobacteria tipo TBC, por ejemplo, que se usa también estos medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis. ¿Pasa? Esto es lo que es el efecto postantibiótico que tenemos que tener en cuenta. Esa es la característica de estos antibióticos. Este es un efecto que tiene, no solamente lo tiene ¿cómo se llama?, estos aminoglucósidos, más lo tienen estos que los beta-lactámicos, en el cual ellos ejercen una acción antibacteriana posterior a la ¿cómo se llama?, la concentración mínima inhibitoria. ¿Me cuenta? O sea, esta concentración mínima inhibitoria, que es lo deseable para aquellos que hagan una acción bacteriana, no lo tienen. A pesar de ello tienen también este efecto postantibiótico importante en este grupo de antibióticos. ¿Pasa? Estos fármacos no existe presentación por vía oral, pero la absorción por vía oral es bastante escaso, bastante nulo, casi es nulo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué existe presentación por vía oral? Porque existen antibióticos que van a tener una acción local sobre todo. Y estamos hablando de ¿cómo se llama?, de este medicamento neomicina, paromicina, que van a tener una acción local, y le voy a indicar en qué se pueden usar estos medicamentos, ¿no? Entonces, de todas maneras, ahí lo ven ustedes en el tracto digestivo, pero también estos medicamentos usados por vía intramuscular tienen un efecto máximo a la hora. Indudablemente nosotros por vía endovenosa vamos a conseguir más efectos fundamentalmente de estos fármacos, ¿no? Vía endovenosa niveles, pero también se puede usar por vía intraventricular, intratecal, tópica, ocular. Hay también gentamicina por vía tópica, oculares, ¿no? O también por vía nebulización en forma bronquial. Distribución unión a las proteínas, un porcentaje que varía, que son muy poco unidos a la proteína, pero hay que tener en cuenta que estos antibióticos van a tener una mayor concentración fundamentalmente a nivel renal y a nivel
y a nivel del oído. Es ahí donde van a producir sus efectos adversos probablemente. Otro aspecto importante de estos antibióticos aminoglucósidos es que atraviesan la barrera y la barrera placentaria, ¿cierto? Lo atraviesan, es así que uno de ellos, por ejemplo, la streptomicina está contraindicado en el uso de mujeres gestantes que, como tienen un proceso infeccioso, no se debe usar la streptomicina por estos efectos tóxicos que estamos mencionando. Metabolismo es nulo, se va a eliminar más por orina, por filtración glomerular que por la bilis. Son fármacos bactericidas, quizás no se explique por su mecanismo de acción, de todas maneras, este efecto bactericida va a diferenciar de los otros tipos de todos los antibióticos en forma general, los que van a actuar a nivel de síntesis proteica, que tienen una acción principalmente de acción bacteriostática. Estos efectos adversos tienen que acordarse, ¿eh? Siempre cuando ustedes vean efectos adversos, no se limiten. ¿Cuál es el efecto adverso? Náusea, vómito, eso tiene cualquier medicamento. Sino que hay antibióticos que van a tener una particularidad de producir efectos adversos que quizás lo va a diferenciar, por ejemplo, ¿no? No te les hablé, por ejemplo, esta zona, ¿qué tiene más? El nítrico. La sulfa también lo tienen, pero más no lo tienen. Es raro, ¿cierto? El cloranfenicol, que lo van a ver, ¿qué produce más? Por ahí, depresión medular, síndrome del niño gris. ¿Esto qué van a producir? Nefrotoxicidad o toxicidad y la parálisis neuromuscular. Son los característicos. No quiere decir que sean los únicos, ¿ah? Hemos visto también que cefalosporina que produce nefrotoxicidad, produce también otoxicidad. Entonces, son reversibles el 5 a 25%, el más nefrotóxico en la neomicina, fermenta por vía oral, más que la gentamicina, más que la amilacina, netermicina y menos nefrotóxico que la streptomicina. ¿Ya? Este es un efecto nefrotóxico que realmente es reversible. Este antibiótico se va a impregnar a nivel de las células epiteliales del tubo contorneado proximal del riñón, de la nefrona. Es ahí donde van a producir una lesión, una necrosis tubular aguda, y cuadros severos pueden llevar a cuadros de insuficiencia renal. Es reversible, ¿eh? Entonces, a unas 2 semanas, 3 semanas, se puede revertir el daño renal en este grupo de pacientes, fundamentalmente en esto. Entonces, para ello es importante muchas veces el monitoreo de estos aminoglucósidos y determinar también el grado de funcionamiento renal en este grupo de pacientes que se le administra este llamado aminoglucósido. Otro problema es la ototoxicidad, y en su etapa inicial se puede revertir, no sé del tratamiento si puede revertirlo, pero en algunos casos ya es irreversible, llega a un porcentaje de un 5, ahí ven ustedes, de un 2 a 4%. Y acá cuando hay problema de toxicidad se produce lesión, ya sea en el nervio auditivo, y eso implica tanto en la rama coclear como en la rama vestibular. En la rama coclear fundamentalmente va a haber lo que se refiere a cómo se llama sensación de lo que se llama un cuerpo extraño en el oído, lo llamamos tinguito, es zumbido de oída, hasta disminución de la agudeza auditiva. Esto que puede dar de una hipoacusia a una sordera, que puede ser definitiva en estos pacientes que usan estos aminoglucósidos. Y en la rama vestibular, los pacientes empiezan con una cefalea, un dolor de cabeza 1 a 2 días, con náusea, vómitos, problemas de alteraciones en el equilibrio, y en cuadros severos pueden hacer cuadros de laberintitis crónica. La laberintitis crónica hacer cuadros de ataxia, dificultad en los movimientos y inestabilidad que pueden tener estos pacientes por alteración de la rama vestibular. Entonces va a ver, ¿por qué? Porque se va a impregnar en lo que se llama, tanto en las células, tanto de la parte coclear y de la rama vestibular. ¿Ya? Entonces, esto es el efecto adverso de estos medicamentos, y ahí ustedes tienen a nivel coclear la neomicina, canamicina, amicacina, y a nivel vestibular, sobre todo, la streptomicina. ¿Ya? La streptomicina. Cuidado entonces en este grupo de pacientes, en la cual debemos hacer sus controles de agudeza auditiva o también sus estudios de audiometría para poder determinar el efecto que pueden tener este grupo, este efecto adverso en estos pacientes, ¿no? Por eso es que estos medicamentos, la streptomicina, por eso se ha dejado de uso, sobre todo en la tuberculosis, y también ya en casos especiales, en el caso de resistencia, se usa como alternativa a esta streptomicina. Otro problema importante es la parálisis neuromuscular, que puede dar un cuadro de apnea. Ustedes ya han estudiado bloqueadores neuromusculares,
esto que tiene que ver fundamentalmente en su acción a nivel de la placa neural, donde existen estos receptores nicotínicos que puede ser reversible. Estos medicamentos producen, cuando se administra en forma rápida, fundamentalmente en forma continua, hay el problema, ¿no? Hay el problema, no es. Por eso es que se recomienda la infusión bastante lenta, porque producen problemas de relajación, problemas respiratorios y pueden llegar a cuadros de asma. Muy frecuente, pero es bastante severo. Si ello asociamos a estos medicamentos, cuando fundamentalmente se usan otro tipo de medicamentos, pacientes que van a ser anestesiados, por ejemplo, en los cuales se usan bloqueadores neuromusculares también, hay que tener en cuenta porque se puede potenciar el efecto neuromuscular y puede llegar a cuadros de la parálisis flácida o problemas de apnea, problemas de paro respiratorio por estos pacientes. Tenemos estreptomicina, gentamicina, micacina, más se usa la gentamicina que la micacina en lo que se refiere a la presentación de este cuadro, más que todo, de esta parálisis neuromuscular que hay que tenerlos en cuenta. ¿Pasa? Estas son las interacciones beta-lactámicas, como mencionamos, sinergismo, con los actúan a nivel de la síntesis proteica también, tanto del 50S, también el antagonismo. Ya hemos mencionado también lo que se llama la nefrotoxicidad con cefalotina, cefalorina, lo estoy reiterando, ¿no es cierto? Furosemida, fontericina, la autotoxicidad también igualito, furosemida, fumetamina. Los diuréticos tienen efecto ototóxico, ¿eh? Tanto la furosemida más el ácido etangrínico pueden producir efecto ototóxico. Ahí está la vancomicina, ¿no? También hemos mencionado que la vancomicina también tiene efecto nefrotóxico, ototóxico. La potenciación del bloqueo neuromuscular, los anestésicos generales, otros medicamentos polimicina o también los mismos bloqueadores neuromusculares pueden potenciar el efecto del bloqueo neuromuscular, y la digoxina, el metrotexate, que puede haber disminución de absorción de estos medicamentos, por lo tanto el efecto deseado que uno quiere lograr con estos medicamentos no se consigue. ¿Pasa? ¿Cuándo usar entonces? Hemos dicho que es un fármaco bactericida. La principal indicación son gérmenes gram negativos aeróbicos, ¿no es cierto? Gram negativos. Entonces yo puedo usar en esos tipos de infecciones. Pero hay particularidades de cada uno de los aminoglucósidos. Por ejemplo, la estreptomicina, ya hemos mencionado que se puede usar en tuberculosis no como fármaco de primera línea, como fármaco de opción en estos pacientes que son rebeldes al tratamiento. En los cuadros de brucelosis, antes se usaba más cuando no había la ciprofloxacina, usamos asociados a la tetraciclina, ¿no? Usamos sobre todo estreptomicina. La peste, la tularemia también son alternativas que se pueden hacer uso, ¿no es cierto? Generalmente la estreptomicina viene en frascos de 5 gramos y la dosis de estos medicamentos, de estos fármacos, generalmente es 15 miligramos por kilo de peso, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de 1 gramo diario por vía intramuscular que se puede usar estreptomicina, ¿no? Y estos frasquitos vienen en 5 gramos a usar 1 gramo intramuscular cada día. La paromicina de uso oral, igual que la vancomicina, tiene una acción local. ¿Cuándo usar? Cuando uno quiere una limpieza intestinal, se puede decir en forma corriente, ¿no? En esos pacientes en los cuales nosotros queremos limpiar lo que es la flora bacteriana, esas intervenciones quirúrgicas, esas en las cuales hay posibilidades de que nosotros podamos lesionar el intestino y pueda haber extravasación, salida de la cavidad intestinal, ¿no es cierto?, de la cavidad peritoneal y contaminar todo, ahí se usan esos medicamentos, ¿no es cierto? Entonces usan neomicina y paromicina. Y a veces también se usan asociados a los llamados diuréticos, ¿no? Tipo manitol, por ejemplo, también se pueden usar estos medicamentos. Entonces ahí tenemos amebiasis también, la criptosporidiosa, se puede usar, ¿no? Pero hay fármacos que tenemos ahorita, tipo metronidazol, por ejemplo, que tienen mejor acción, mejor efecto. Estos fármacos. El resto, infecciones por bacterias gram negativas, infecciones por coco gram positivo, fueron bastante limitados. Y tenemos ahí estos dos fármacos, ¿no? Tanto la gentamicina, generalmente dosis de 3 a 7 miligramos por kilo de peso, ¿no es cierto? Las dosis son únicas, tienen mejor efecto de concentración, porque estos fármacos son concentración diferente, a diferencia de los beta-lactámicos que son tiempo dependientes, son concentración dependiente, y se pueden usar en dosis única a dosis total. O sea, yo saco mi cálculo y esa dosis total lo puedo manejar exclusivamente en 24 horas. ¿No es cierto? Estos son concentración diferentes en dosis total.
¿no es cierto? Y la amicacina en dosis de 15 miligramos por kilo en 24 horas, ¿no? Generalmente se usa en 15 miligramos por kilo, estamos hablando de 1 gramo de amicacina en 24 horas, ¿no? Entonces, estos serían el uso de estos aminoglucósidos de forma general. ¿Pasa? Otro, para terminar, son ya las tetraciclinas, nos quedan 10 minutos. Esta tetraciclina, ¿pasa? Se aislaron en el año 48, igual de 2006, de origen, hay naturales y semisintéticos. Tenemos ahí, son compuestos policíclicos. El núcleo tetraciclo de naxeno, una carboxamida con 4 anillos de benceno, son fusionados, ¿no es cierto? Pero debido a esta acción de estos medicamentos, porque son antibióticos de amplio espectro, estos fármacos, en la actualidad, tenemos ahora la llamada de derivado de la tigecyclina, que es un derivado de la aminociclina, que es esta llamada tigecyclina, que tiene la posición, se cambia la posición de la aminociclina a la posición 9, y se obtiene la tigecyclina, que pertenece al grupo de la gliciclina. ¿Ya? Entonces, este es otros tetraciclinas. Entonces pasa. Esta es la clasificación. Hay distintas formas de clasificación. Por ejemplo, tenemos acá clasificación de acuerdo a las generaciones, cómo se presentan estas llamadas tetraciclinas. De primera generación en el año 48, 73. El primero que sale en el mercado es la clortetraciclina, después la oxitetraciclina, tetraciclina, desmotricina. Son fármacos que en un primer momento tuvieron ese problema de problemas gastrointestinales, ¿no es cierto? Intolerancia gástrica, náuseas, vómitos, dolor cólico abdominal. Entonces son fármacos que inicialmente salieron con ese problema. Y después ya vienen los de segunda generación en el año 75-72, tipo doxiciclina, minociclina, con menos problemas gastrointestinales, mejor tolerancia gástrica y sobre todo una vida media más prolongada, y eso hace que estos medicamentos se usen ya con menos frecuencia. Y tenemos la tercera generación, la tigecyclina, que cambia el espectro antibacteriano con otro tipo de gérmenes, esta llamada tigecyclina, lo vamos a ver. En el año 93 sale la llamada tigecyclina. ¿Pasa? De acuerdo a lo que se refiere al tiempo de acción, tenemos de acción corta, tenemos de 6 a 8 horas, tenemos ahí oxitetraciclina, tetraciclina, tetraciclina, de acción intermedia de 12 a 14 horas, desmotricina, metaciclina, y de acción prolongada de 6 a 18 horas, tenemos doxiclina, miliclina y la gliciclina. ¿Cuáles son estas tetraciclinas que han quedado en el mercado, fundamentalmente, y que se usan en la actualidad, y que se ha prácticamente restringido fundamentalmente estos tres: doxiciclina, minociclina, tigecyclina? ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos antibióticos tienen una vida media más prolongada, tienen una vida media mucho mayor, y el espectro antibacteriano también es mucho mayor, fundamentalmente la tigecyclina, y eso hace que estos medicamentos se usen fundamentalmente dentro del grupo de la tetraciclina como fármacos más usados. ¿Pasa? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Decimos que estos fármacos tienen una acción a nivel de lo que es la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. ¿Está bien? Entonces actúan ahí. Entonces, esto va a actuar fundamentalmente a nivel de la, ¿cómo se llama? De las proteínas S, ¿no? Estamos hablando de las proteínas S, tanto de la 7, de la 14 y la 19, y lo que hacen es inhibir lo que se llama el paso de este aminoácido ARN de transferencia a su sitio efector. Eso es lo que hace, nada más, ¿cierto? Se unen a estas proteínas, el que le he mencionado, entonces este aminoácido se une a este tRNA mensajero, y el motivo de la transferencia de unión a este sector, ¿no? Este sector A fundamentalmente van a hacer que ya no se inicie todo este proceso de síntesis de la síntesis proteica de la bacteria. Tiene una acción generalmente bacteriostática, aunque se dice dosis alta puede tener una acción bactericida, porque realmente la acción de esta tetraciclina es bacteriostática. ¿Pasa? El espectro antibacteriano hemos dicho que son de amplio espectro, bacteriostáticos, bacterias gram positivas, tienen ustedes ahí, bacterias de Staphylococcus aureus, que son metilino sensibles, Pneumoniae, Bacillus anthracis, gran negativo B, Vibrio cólera, Brucella, Hemófilo influenza, Ducrey, también Helicobacter pylori, o también Rickettsia, Clamidia, Legionella.
picoplana. Si ustedes bien tienen esta particularidad, estas tetraciclinas, de usarse sobre todo en estos gérmenes que no se usan, que no tienen utilidad los beta-lactámicos. ¿Qué estamos hablando? En estos gérmenes que no tienen pared celular, ¿cierto? ¿No? Y otros gérmenes que son intracelulares. ¿Cuáles son estos intracelulares? Las clamidias, ¿no es cierto? Las clamidias, que son uno de los importantes, y la riqueza, que son extremadamente intracelulares. Y lo que no tienen pared celular, que son los micoplasmas. Entonces, estos son las principales indicaciones de estos antibióticos, que se van a diferenciar de los beta-lactámicos, que no van a actuar a estos niveles por las características que hemos mencionado, que exclusivamente actúan a nivel de pared celular. ¿Pasa? Existe presentación por vía oral, ¿cierto? Existía presentación inicialmente por vía parenteral. Hubo un tiempo en el cual usamos tetraciclinas por vía parenteral, salieron del mercado porque no se observaba una mejor acción antibacteriana. Entonces tenemos todo por vía oral, tenemos en cápsulas, las iniciales en 500 miligramos, y las últimas, estamos hablando de minoxiclina, oxiciclina, que vienen en tabletas o cápsulas de 100 miligramos, ¿no? Estos fármacos, por ejemplo, tienen una buena absorción variable oral por vía oral, pero la tetraciclina tiene una menor absorción de un 30%. Hay que tener en cuenta que estos medicamentos pueden interferir con su absorción, fundamentalmente con derivados lácteos o con hierro, magnesio, están ustedes viendo ahí, calcio, zinc, magnesio, ¿no? Porque van a poner sustancias fundamentalmente porque no son reabsorbidos y el paciente puede tener alteraciones a este nivel. O también problemas de lo que se llama la diabetes insípida nefrogénica, que es distinto a lo que es la diabetes mellitus, ¿no es cierto? Acá existe ya un problema a nivel hipoficiario y esto es debido a esta llamada tetraciclina. Relaciones de hipersensibilidad, hepatotoxicidad en hígado graso, fotosensibilidad en gestantes, también problemas de toxicidad. Y también hay que tener en cuenta en mujeres gestantes, por eso estas tetraciclinas no se usan sobre todo en mujeres embarazadas, son categoría D, y nos estamos refiriendo más en el tercer trimestre, porque producen detrimento de lo que es la depresión del crecimiento óseo, ¿no es cierto? Y en los niños, producto del uso de esta tetraciclina, puede haber hiperpigmentación y también en los niños retardo del crecimiento, ¿no? Se puede presentar en esto. Entonces estos niños van a presentar hipoplasia de la dentina, hipoplasia del esmalte, dentición de coloración, por la formación de impregnación con el calcio, con estos antibióticos, y producir alteración tanto de los dientes y tanto a nivel de lo que es de los huesos como retraso de crecimiento. ¿Pasa? Estos son los efectos que ustedes hemos mencionado a nivel de la dentina. Ahí se depositan en tetraciclina, puede haber una hipoplasia de la dentina, hipoplasia del esmalte, problema de hiperpigmentación. Y lo que he mencionado, el síndrome de Fanconi, con alteración de lo que es la reabsorción de estas sustancias, ahí se interfiere con problemas de reacción a nivel del tubo contorneado proximal principalmente, y se va a presentar estos cuadros de una gran eliminación de estas sustancias, y puede ser debido a presentar este cuadro del síndrome de Fanconi. Interacciones medicamentosas tenemos con el alcohol antiácido barbitúrico, con guarmecipina, hierro oral, safenitoína, van a disminuir la acción de la tetraciclina, digoxina, hay problemas de riesgo de toxicidad septálica, anticoagulantes también, riesgo de hemorragia, metrotexate, riesgo de toxicidad por metrotexate, fitofilina, aumento de la toxicidad de teofilina. ¿Pasa? Y estos son los usos clínicos, ¿no es cierto? Los usos clínicos de las tetraciclinas tenemos a nivel de infecciones bacilares. Brucela, también podemos hacer uso de brucela con estreptomicina. Ya se usa menos, ¿no? El cólera, hubo momentos en los cuales se usaba el cólera, también tenemos como alternativa en cólera, la shigella, salmonella. Las infecciones de transmisión sexual por clamidia, por ejemplo, estamos hablando de granuloma inguinal, gonorrea, lues, gonorrea, infecciones de la piel, se asocia bastante en los cuadros de acné, por ejemplo, tetraciclina se usa bastante, toxiciclina o minociclina, ¿ya? También por riqueza,
y las onicoplamas que hemos mencionado, estas neumonías que son producidas por esta llamada micoplama. ¿Pasa? Creo que ahí sería. Entonces, esto sería todo en lo que refiere a estos antibióticos que van a actuar a nivel de la pared celular y tanto antibióticos que van a actuar de la cinta proteica. Posteriormente le van a hablar ya que actúan a nivel de la pared de los cintas proteicas del 50S del ribosoma bacteriano. Bueno, si hay alguna pregunta, con eso damos por terminado la clase. Gracias.